¿Se acuerdan que comentamos que Israel había atacado la ayuda humanitaria y esto en realidad hizo que incluso el propio Netanyahu tenga que salir a pedir disculpas? Un escenario que no se puede creer porque generalmente la administración de Israel no suele tener esta forma de operar, pues a que no saben lo que acaba de pasar con esta ayuda humanitaria. Las noticias son bastante desoladoras. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Vamos a comentarlo. Fundada en el 2010 por un cocinero español, José Andrés, la ONG World Central Kitchen tenía una misión: enviar ayuda humanitaria con una sola premisa: enviar comida a quienes sufren crisis humanitarias, tragedias climáticas y guerras. Esa era la labor que estaba cumpliendo precisamente desde hace 5 meses en la Franja de Gaza, hasta que un bombardeo israelí terminó con la vida de 7 de sus trabajadores, provocando dudas sobre el futuro de la ayuda en toda esta zona. Y es que claro, si bien salió al frente Benjamín Netanyahu a pedir disculpas, esto no devuelve la triste realidad que se está viviendo en esta parte del mundo. Los cooperantes fueron atacados cuando estaban viajando a bordo de 2 autos blindados que tenían un sticker enorme que decía precisamente el logo de esta ONG, y de hecho se había ya cuadrado con las fuerzas de defensa de Israel. ¿Qué es lo que sucede? Este acto ha causado la inmediata conmoción. Los fallecidos son los primeros trabajadores humanitarios extranjeros. De hecho, hay un ciudadano estadounidense ahí. Las víctimas no solamente eran norteamericanas, sino de Polonia, del Reino Unido y, como hemos dicho, Estados Unidos con doble nacionalidad con Canadá. Algo que demuestra el triste escenario. ¿Qué es lo que pasa? Tras este ataque, una flotilla que estaba llevando ayuda humanitaria a Gaza decidió iniciar la ruta de regreso a su base en Chipre, con buena parte de la carga sin entregar. Claro, nadie quiere poner su vida en riesgo. A pesar de que es una acción noble y una ayuda humanitaria, nadie quiere lastimosamente terminar como las otras personas. Según la agencia EFE, el operativo logró desembarcar unas 100 de las 400 toneladas que estaban transportando a través del corredor marítimo de ayuda a Gaza, inaugurado el 12 de marzo y que estaba colaborando precisamente esta ONG con la otra ONG, Open Arms, Brazos Abiertos. Se trata de una segunda flotilla que estaba llevando la ayuda a la zona después del primer envío. Pero ahora, ¿qué está sucediendo? Pues que la ayuda humanitaria ya no está llegando. Todos tienen miedo de recibir ataques. Y de hecho esto acompaña a algunas premisas que estaban diciendo que tal vez este ataque por parte de Israel había sido premeditado o calculado, porque precisamente Israel ha estado bloqueando la ayuda humanitaria y con esto se está logrando lo que muchos estaban viendo que intentaba hacer Israel: que buena parte de la comunidad internacional empiece a dejar de enviar la ayuda o que la tengan ahí, pero que no pueda llegar a su destino. De hecho, precisamente esta comunidad internacional ha exigido respuestas a Israel, incluso Estados Unidos, su principal aliado. Washington ha exigido una investigación rápida, completa e imparcial sobre lo que ha sucedido. Esto lo ha indicado el secretario de Estado Antony Blinken, quien agregó que su país ha hablado con el gobierno de Israel para hacerles comprender que hay que hacer más para proteger las vidas de los civiles inocentes, sean niños palestinos o trabajadores humanitarios. Un desolador escenario se vive ahora precisamente en Gaza, porque a raíz de este ataque las ayudas se han congelado, algo que curiosamente estuvo buscando la administración de Benjamín Netanyahu. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. ¿Esto ha sido calculado o ha sido un escenario fortuito que da resultados que de hecho Israel estaba esperando? La administración de Joe Biden curiosamente ha empezado a presionar al Congreso para que apruebe la venta de aviones de combate F-15 a Israel por un valor total de $18,000 millones, al tiempo que se resiste a los llamamientos a frenar la venta de armas estadounidenses al Estado judío. Esto por la ofensiva militar que se está viviendo en la Franja de Gaza. Esto ha sido informado por nada más y nada menos que la CNN. Resulta que el Departamento de Estado norteamericano envió recientemente una notificación informal a 2 comités del Congreso instándoles a iniciar la consideración legislativa de venta de aviones. Esto señala pues el propio medio estadounidense. Se espera que el acuerdo incluya munición, formación para operar los cazas y otro tipo de ayudas. Al mismo tiempo, funcionarios estadounidenses afirmaron a CNN que Israel iba a tardar al menos 5 años en recibir los cazas, como diciendo, bueno, en 5 años ya terminó la guerra, como si no fueran responsables directos de lo que ha sucedido ahora o como si caducara la serie de acciones que está
están ejecutándose. De hecho, la administración Biden ya autorizó discretamente la venta de aviones de combate F-35 a Israel la semana pasada, según dicen las fuentes. Esta venta no requirió notificación al Congreso porque la venta prevista ya había sido notificada al Congreso en el 2008. Mientras tanto, funcionarios israelíes señalaron que el país se dirigirá pronto a Washington con un nuevo pedido de aviones de combate F-35, según ha informado la cadena. Lo que llama la atención es que ya a principios de la semana, los medios de comunicación informaron de que Estados Unidos estaba considerando suministrar a Israel aviones de combate y misiles en los próximos años, no en 5 años. Israel podrá recibir 50 aeronaves, 30 misiles avanzados de medio alcance y componentes para poder convertir bombas en municiones guiadas de precisión. Claro, ¿por qué Israel necesita eso si se supone que Estados Unidos está velando porque este escenario termine desescalando? Si ellos dicen que no quieren un conflicto a gran escala, ¿para qué arman a Israel hasta los dientes? Además de la operación militar en la Franja de Gaza, Israel mantiene una lucha con los países aliados de Palestina. El 2 de abril, Tel Aviv lanzó un ataque aéreo contra el Consulado General de Irán, lo cual hemos comentado que estaba situado en la capital de Siria. Al mismo tiempo, Washington declaró no estar implicado en el bombardeo del edificio diplomático en Damasco, que no tienen nada que ver. Pero oye, ya que estamos, vamos a venderle armas a Israel, ¿verdad? Esta es la situación que algunos medios de comunicación sencillamente no te están diciendo. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.